Querida familia, a toda la tierra alcanza su pregón, como hemos proclamado en el Salmo. A toda la tierra, todo el orbe, ha alcanzado el testimonio y la potencia de las figuras de Pedro y de Pablo, columnas de la Iglesia. Pedro, el cabeza de los apóstoles, y Pablo, el maestro de los gentiles y apóstol en aquella primera evangelización de la Iglesia. Es una gracia, como os decía al principio, que el señor arzobispo haya tenido a bien concedernos esta gracia a la diócesis de Valencia y poder hoy, con permiso de San Pablo, poner nuestra mirada en Pedro, en el ministerio petrino. Así nos lo ha indicado en el decreto que ha escrito. Nos pedía que en la predicación de este domingo pudiéramos recordar a nuestras comunidades cristianas e invitar a agradecer a Dios la importancia de la misión de Pedro, del Santo Padre, en la Iglesia. Así que, pues oye, lo primero que os invito es a dar gracias por la vida, por el testimonio, por el servicio del Santo Padre, y que podamos en esta liturgia, en esta celebración, poder vincularnos a Él de corazón, porque es verdad que en la Iglesia tenemos verdades de fe, tenemos dogmas, tenemos el funcionamiento, los contenidos de la doctrina, que lo sabéis. Sabéis que es el Papa, es el cabeza y pastor de la Iglesia, lo sabéis de sobra, pero ojalá podamos vincularnos a Él, no solo intelectualmente, sino espiritualmente y ojalá también afectivamente. No solo podamos valorar intelectualmente la misión del Papa, no solo obedecerle en el sentido de la fe, sino también poder amarle con nuestro corazón. Es algo precioso que hoy el Señor nos pone este signo luminoso de San Pedro. Y mirad, quizá hoy podríamos preguntarnos, ¿no?, si estamos hablando del ministerio petrino, ¿esto en qué consiste? ¿En qué consiste la misión del Papa? ¿O por qué hay un Papa y no hay 4? ¿Por qué hay obispos que acompañan al Papa en un colegio, en un equipo, en esta misión? ¿Por qué desde San Pedro y los apóstoles, ininterrumpidamente por la sucesión apostólica, ha llegado hasta hoy esta misión, ¿no?, en la Iglesia de apacentar el rebaño? Como le decía el Señor a Pedro, aquí está el origen, mirad. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mi rebaño. Aquí está el resumen en esencia, la misión del Santo Padre, de los obispos y de sus colaboradores, los presbíteros, los pastorcillos que acompañamos, o algunos, los Pedros ladradores, que acompañamos a los pastores en esta misión. Pues mirad, el origen del ministerio petrino lo hemos encontrado en este Evangelio y en el Evangelio que el Señor dice a Pedro: tú eres Pedro, ¿nos acordamos? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y San Pedro, en voz y poniendo, pues bueno, abriendo la boca así de impetuoso, pero en ese momento asistido por el Espíritu Santo, le dice: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el Señor instituye en este momento en el Evangelio este ser cabeza, pues bueno, el primero entre sus hermanos, entre los apóstoles de Pedro. No es casualidad que en este final de mes de junio y empezando ya el mes de julio, el Señor nos conceda pasar por el corazón y descubrir un poco más el ministerio petrino, junto con otros ministerios. Mirad, hemos estado descubriendo en este mes de junio la clave del discernimiento de carismas. Hemos hecho en este camino de conversión y seguiremos. Este año en la parroquia, a principio de curso, decíamos: a ver, ¿cómo podemos hacer que nuestra parroquia de San Jaime deje de ser una parroquia de mantenimiento, con las puertas y ventanas cerradas, conformados con lo que ya tenemos y con las gentes que ya estamos aquí, lo mismo de siempre, y poder abrir las puertas, las ventanas y salir a las calles de nuestra ciudad y hacer de nuestra parroquia no una parroquia de mantenimiento o de estructuras ya estables, sino una parroquia de misión, una parroquia misionera, para poder ir a anunciar a Cristo a todas las personas con las que nos encontramos por la calle? Y estas lonas tan bellas que nos acompañan aquí en lo alto de nuestra parroquia, en la cornisa, han ido marcando el itinerario, ¿no? Pues mirad, decíamos el otro día que el Señor, y durante el mes, que el Señor a su iglesia, que es su cuerpo, la embellece y la dota y la edifica con carismas. ¿Qué es un carisma? Un don del Espíritu Santo para la misión. Un don que tú y yo no hemos elegido y que tú y yo no merecemos, sino que el carisma es un regalo del Espíritu Santo para la misión de la Iglesia. Esto es como un equipo de fútbol. Perdonadme que siempre pongo el mismo ejemplo, pero sé de pocas cosas y una de ellas es el fútbol, ¿no? En un equipo de fútbol, cada jugador tiene su posición y cada jugador tiene unos talentos y unas habilidades. Y todos
pues bueno, aportan lo que pueden y lo que saben y sus habilidades para todos ganar el partido. En la Iglesia, todos los cristianos tenemos unos carismas que si te atreves se los puedes pedir al Espíritu Santo para el bien de la comunidad, no para creerme el mejor y el más bueno, sino para servir a la misión de la Iglesia. Pues el Señor concede el don del carisma de la predicación para anunciar su palabra, el carisma de la acogida para recibir a aquellos que vienen a la parroquia, el carisma de profecía, el carisma de consejo, el carisma de consuelo, el carisma del canto para alabar a Dios y ayudar a otros a hacerlo. Y vais viendo cómo en la parroquia van floreciendo estos carismas. Pues además de los carismas que son espontáneos y que los puedes tener ahora y dentro de 5 años no, y que puedes tener hoy 3 carismas y mañana 4 o pasado 1, es algo espontáneo que solo el Espíritu Santo sabe cuándo y a quién se los concede. Además de los carismas, el Señor concede unos ministerios. Perdonadme si hoy utilizo algunas palabras un poco extrañas, pero es bueno ir descubriendo, ¿no? Ir entrando en el misterio que es la Iglesia, para entender el ministerio petrino dónde entra. Porque si San Pablo dice la Iglesia es un cuerpo, pero no es un cuerpo amorfo o deforme, no es una masa informe o etérea, se concreta. Al igual que tu cuerpo humano y el mío, tiene órganos, músculos, huesos, un cuerpo bello, un cuerpo diseñado al milímetro. Tú ves tu cuerpo y te guste más o menos, o tengas 1 kilito de más o 3 de menos, tú ves tu cuerpo y dices, ¡qué maravilla! Funciona todo a la perfección, está todo bien diseñado, está todo conexo, compacto, y cada órgano, cada hueso y cada músculo tiene una misión. Pues en la Iglesia, cuya cabeza es Cristo, su cuerpo, que la formamos todos los cristianos, el Señor la regala y la embellece con carismas espontáneos y ministerios estables. El ministerio petrino del Santo Padre, el ministerio de los obispos, el ministerio de los presbíteros, de los diáconos, ministerios para poder funcionar, ¿no?, en esta misión. Pues mirad, la importancia del ministerio petrino, que sabéis que es cabeza y pastor de la Iglesia, el origen, al igual que el origen de todo lo que ocurre en la Iglesia y de cómo está diseñada, está en el Evangelio. Esto es lo más importante. San Pablo decía, mirad, yo no os enseño mi Evangelio, os aseguro que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano. El Evangelio es un regalo de Cristo a la Iglesia, y la propia Iglesia, en todo su funcionamiento, organismos y estructuras, ministerios y carismas, es un don de Cristo. El ministerio petrino también. Esto es lo primero. La Iglesia no la inventamos ni tú ni yo. La Iglesia no es fruto de un casting o de un proyecto humano. Los apóstoles no dijeron, a ver, ahora que el Señor ha resucitado, ¿cómo hacemos para construir la Iglesia? No, la Iglesia es un don de Cristo que la Iglesia lo recibe. Tú y yo lo recibimos y lo disfrutamos y lo anunciamos. ¿Esto qué pasa? Hoy en día, claro, esto es un choque, porque en nuestra sociedad, toda empresa, toda asociación, ayuntamientos, gobiernos, estados, han surgido del contrato y del convenio humano. Y la Iglesia, que es mucho más que una institución, pero que es un cuerpo orgánico también con instituciones y estructuras y que camina en la historia humana, claro, hay un choque de mentalidad. Esto lo digo porque muchas veces podemos trasladar la manera de entender una empresa a entender la Iglesia. La Iglesia no decide cómo funciona ni el Papa, ni los obispos, ni los curas, por muy listos que nos creamos. La Iglesia y el ministerio petrino como cabeza, como guardián, como guía, como signo de unidad, es un don de Jesús. Y esto es muy importante, porque aunque vaya un cura o un obispo iluminado y empiece a cambiar el Evangelio o la estructura de la Iglesia o su constitución jerárquica de obispos, sacerdotes, el Papa, esto no tiene ninguna validez, porque el Papa, los obispos, los sacerdotes están al servicio de la fe y al servicio del Evangelio. Eso es lo primero. O si tú, por ejemplo, en un diálogo o con tus racionamientos personales piensas que la Iglesia está mal montada o que no debería funcionar así, ni un papa, ni obispos, ni curas, sino que tendríamos que funcionar como en las empresas humanas, donde todo es puesto a votación, a elección, a decisión humana, esto sería, además de un caos, sería ser infieles a Cristo, porque Jesús no es un fundador humano. El que funda una empresa decide cómo funciona la empresa. El alcalde decide cómo funciona el ayuntamiento.
Pero el cura no decide cómo funciona la Iglesia, ni el Papa. Lo decide Jesucristo, que para eso es su fundador, y es Dios, el Hijo de Dios. Entonces, lo primero, el origen del ministerio petrino no está en una decisión humana, ni en una estructura medieval, que a veces escuchas cosas que dices, además de ignorantes, pues un poco reductivas del misterio de la Iglesia. El origen del ministerio petrino está en el Evangelio. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y Jesús designa a Pedro, el primero entre los 12, como la cabeza de los apóstoles. Mirad, os he traído el catecismo. Miquel me ha dicho que soy un poco friki, pero bueno, no pasa nada. Ya que se mete conmigo, pues me meto yo con él ahora. Voy a leeros un número que nos explica esto, ¿no? Porque muchas veces, pues bueno, estas fuentes de la doctrina de la Iglesia las tenemos olvidadas. Aquí hay un resumen precioso de lo que consiste la misión de Pedro, ¿no? Del Santo Padre. Dice el catecismo en el número 881, el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su Iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, a Pedro, recibió la función de atar y desatar. Este oficio pastoral, este oficio de buen pastor de Pedro y de los demás apóstoles, pertenece a los cimientos de la Iglesia y continúa en la historia por los obispos, bajo el primado del Papa. Pues bueno, esto nos dice el catecismo. El ministerio petrino, el origen, está en el Evangelio. No es una decisión humana. Y lo segundo, ¿en qué consiste este ministerio? En poder conducirnos al cielo. Lo digo porque a veces escuchamos humanamente que la gente se queja, que si el Papa no sé qué, que si este Papa tal, que si los otros papas eran mejores o más buenos, o si este Papa no sé cuántos. A mí me duele cuando se habla así del Santo Padre. Puede ser que humanamente puedas conectar con un Papa que con otro. Cada Papa tiene sus defectos, sus manías, sus gustos y sus pecados, como tú y como yo. Pero el Papa es el Papa. Y el Santo Padre es el que el Espíritu Santo ha elegido para este momento de la historia. Entonces, te puede gustar más o menos que sea de San Lorenzo o que sea del Valencia. Te puede gustar más o menos que beba mate o Coca-Cola. Es que la función del Papa no es a base de sus gustos o caprichos. La misión del Papa, o cuando hablamos del Papa como Santo Padre, como cabeza de la Iglesia, es en la función triple que conocemos: enseñar la fe, santificar al pueblo de Dios con los sacramentos y gobernar la Iglesia. Cuando el Papa habla tomándose un café o dice una broma, así como es de chicharachero, o pues bueno, en un día cansado, ¿puedes escapársele un comentario fuera de lugar? Pues claro que sí, como a mí se me escapan 1000 todos los días, y a ti no, porque eres muy prudente. Pues claro que también a ti se te escapan comentarios que dices, Señor, ¿per qué dices esta barbaridad? Pero el Santo Padre, cuando en su magisterio, en su función de enseñar la fe y la moral de la Iglesia, de santificar al pueblo de Dios con los sacramentos, de ordenar obispos, sacerdotes, de custodiar con celo la vida de Cristo que se nos da en los sacramentos, cuando gobierna, distribuyendo a los obispos y los obispos a los sacerdotes. Esto es el valor del Santo Padre. Jesús le dirá a Pedro, cuando te recobres, cuando yo te reconstituya, como decía el Evangelio, ¿me amas? Sí, Señor, hasta 3 veces. 3 veces me negaste, 3 veces te pregunto si me amas. Cuando el Señor le recobra en su misión, ya en la última cena le había dicho, confirma a tus hermanos. Jesús no le dice a Pedro, sé súper guay, o vete a tomar Coca-Colas con ellos, o haz un poco, pues bueno, entretén al personal. No, confirma a tus hermanos en la fe. Por eso la misión del Santo Padre es fundamental. Esto lo vemos, es curioso. El Papa es una figura de unidad. En las iglesias protestantes, desde aquella ruptura en el siglo XVI, se han diversificado en infinidad de ramas. Han ido surgiendo fundadores, donde cada uno ha ido poniendo su firma particular. No hay una cabeza, está todo diversificado y me atrevo a decir dividido. Ya no se aclaran quién es cada cosa y qué cree cada uno. En la Iglesia ortodoxa, sabéis que funciona con patriarcados. Hay 4 o 5 cabezas y para ponerse de acuerdo, pues bueno, ponte ahí, pues bueno, más de un gallo en un corral, sabéis que es complicado. Pero la Iglesia católica, y esto no es con desprecio ni a los protestantes ni a los ortodoxos, pero es un signo visible de que el Papa, el Santo Padre, es figura de unidad. La Iglesia católica es una con Pedro. Y termino, como decía este dicho latino, ubi Petrus ibi Ecclesia,
Ubi Petrus, donde está Pedro, allí está la Iglesia. Sobre esta piedra edificaré la Iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Por eso ánimo, que podamos reconocer que la Iglesia, que el ministerio y el servicio del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, sus colaboradores, es un don de Dios, no es fruto de una iniciativa o un proyecto humano. Y lo segundo, que podamos hoy no solo orar por el Santo Padre, sino poder amarle. Ama al Papa, ama a tu obispo, ama a tu párroco. Muchas veces cuando oímos hablar mal del Papa, que si el obispo, que si el cura, que si el párroco, que si no sé qué, todas las murmuraciones y críticas destruyen la comunión. Esto destruye la unidad de la parroquia. Ojalá cuando escuches si alguien habla mal del Papa, o del obispo, o de nuestro párroco, que suele ser lo más frecuente, porque es al que tenemos aquí todos los días, ¿verdad? Pues bueno, y es humano, y tiene sus defectos, como yo, pues que puedas cortar esta murmuración, primero en tus labios, y ojalá en los labios del hermano. Es que el retor no sé qué, es que el obispo, es que el Papa, estamos haciendo daño a la comunión de la Iglesia, y estamos despreciando los medios que Él te ha dado para apacentar nuestro pueblo. Pues ánimo, hoy le damos gracias al Señor por el ministerio petrino, por la misión del Santo Padre, hoy en la Iglesia Francisco, el Papa número 266, desde San Pedro, que fue el primero. Le pedimos al Señor que sostenga al Papa, a los obispos, en esta misión de apacentar, de custodiar al pueblo de Dios, a ellos encomendado, que puedan enseñar fielmente y con sabiduría la fe, que puedan santificarnos, conduciéndonos a las fuentes de agua viva en los sacramentos, y que puedan gobernar a la Iglesia, no desde criterios humanos, sino desde criterios evangélicos, desde la oración y fidelidad a Cristo. Allí donde está Pedro está la Iglesia. Si tú eres Iglesia, reza, obedece, únete y ojalá ames al Santo Padre. Que así sea.